¿Todo bien? ¿Estuvieron para el parcial ya? Cansado, pero bien. ¿Ya? Bien. Dale. Bueno, no hay problema. Eh, y tenemos ahí más para admitir. Pueden ir contándome, pueden ir preguntándome entonces. Cuéntenme cuáles son las dudas que tienen. Empecemos con vos, así después se cuelgan el resto, no hay problema. ¿Me escuchaste bien? Vos decís que equivalencia, no entendería por qué equivalencia. Creo que dice cuando relacionas ecuaciones. Por ejemplo, no tenés un dato, pero puedes despejar ese dato a través de otros dos o tres. Y vos tenés varias equivalencias, digamos, varias formas de calcular un dato. Sí. Sí, te falta una fuerza. Está diciendo la relación que hay entre fórmulas y fórmulas para poder resolver un ejercicio. A ver, no te escuché el último que habló, no sé qué dijiste, no se entendió bien. Que si se está refiriendo a la relación que hay entre fórmulas para poder calcular una incógnita, digamos. Si se está refiriendo a la relación que hay entre cada una de las fórmulas. Vos tenés, para resolver problemas de dinámica, tenés dos formas de encararlo. Uno es con el planteo de la sumatoria de las fuerzas, de la segunda ley de Newton, ¿sí? Haciéndole el diagrama de cuerpo aislado, planteas todas las fuerzas, pones bien los ejes, y tenés ahí un sistema de ecuaciones con dos incógnitas generalmente. Tenés dos ecuaciones, la de las fuerzas en X y la de las fuerzas en Y, y igual a masa por aceleración si se está moviendo, si está quieto igual a cero, ¿no es cierto? Y, y de ahí despejas. Esa es una forma de encarar un problema de dinámica. ¿Bien? La segunda forma de encarar el problema de dinámica es utilizando la energía y el trabajo. No, las demostraciones teóricas es lo único que te pedí es agarrar con la energía, por ejemplo, y decirme cuánto vale la compresión máxima del resorte, ¿sí? La compresión máxima del resorte cuando tirás un cuerpo de, qué sé yo, con cierta energía cinética que va a chocar un resorte, el resorte se comprime, vamos a tener que decir cuánto se comprime el resorte, cuánto es X, X en función de la velocidad inicial, eso lo despejas utilizando la fórmula de la energía. No te estoy pidiendo que demuestres casi nada. ¿Bien? La única demostración que tenés. No. La parte, vos tenés que mostrarme a mí en el parcial que sabés usar la teoría para resolver un problema. ¿Bien? No me interesa
la deducción de la teoría o la enunciación o el enunciado de una ley. A mí me interesa que vos sepas usar esa ley en un problema concreto, ¿sí? Sin utilizar un numerito, pero un problema con... Eso es física. La teoría aplicada al problema. Entonces vos, un cuerpo se está moviendo, tenés que calcular una fuerza, aplicas dinámica, ¿cómo la aplicas? ¿Cómo planteas las fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Eso para mí es saber la teoría. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? La normal, ¿cómo es la normal inclinada? ¿Cómo es la tensión del hilo? ¿Cómo es la fuerza centrípeta? No me interesa el número, me interesa que sepas ponerla, dibujarla, saber calcularla. ¿Tá? Eso no es práctico solamente. De hecho, en la Facultad de Física de la que yo vengo, no existen los exámenes teóricos, salvo un oral, ¿sí? De vez en cuando. Los exámenes son todos prácticos, o sea, ejercicios. Vos en un ejercicio demostrás si sabes o no sabes la teoría. Cuando tomamos los exámenes nosotros con el otro profesor, hacemos duplas en los exámenes, ustedes ya se van a encontrar, no sé si ya han hecho algún examen final. Los exámenes ahora finales, que son virtuales, se hacen con duplas de profesores. Tenemos el criterio con el otro profesor con el que damos, que tienen que resolver problemas. O sea, ustedes tienen que agarrar un problema de un cuerpo, calle, como les di la clase pasada, ¿se acuerdan? La clase pasada hicimos varios ejemplos de problemas, como calcular la compresión de un resorte, si ustedes ponen un cuerpo a una altura h, cuál es la velocidad antes de llegar al suelo, o sea, eso sí sería demostrar. ¿Cuánto vale la velocidad del cuerpo antes de llegar al piso? Bueno, vos tenés que igualar la energía potencial a la energía cinética y despejar la velocidad de la energía cinética. Sí, tenés que hacer un par de cuentitas, pero no te estoy pidiendo que me demostres la conservación de la energía mecánica. ¿Tá? Te estoy pidiendo que me demostres de dónde viene. Ya definimos energía cinética, ya definimos energía potencial. Ahora, usalo para los problemas, usalo para las situaciones que tenés. Eso es saber la teoría. Manejar la teoría es saberla utilizar en alguna situación concreta. No es recitarme la segunda ley de Newton. No me sirve, ya les dije la clase pasada. Sí, cuando hay una cuerda girando. Sí. Vos me estás, sí, estás planteando un problema de estática. Sí, un problema de estática que, bien, sí, sí. A ver, ¿lo tenés a mano el problema? Si lo tenés a mano, decime cuál es, te hago coanfitrión, así que podés compartir pantalla y lo resolvemos. Profe, perdón, ¿Vale? me meto. Yo creo que, bueno, a Lucas le debe pasar más o menos lo mismo que a mí, que cuando ve un ejercicio y, no sé, miramos la clase grabada, las notas que tomamos y demás, vemos que, nada, lo que hace usted como que no se compara, al menos en mi cabeza no puedo formular que todo el choclo de demostración que hizo usted, no lo logro entender. Entonces, digo, bueno, ¿cómo aplico todo esto? Te quedas como con la... Te Es un entiendo, montón, ¿qué es? No sé, te quedas como medio en la nada. te entiendo. Digamos, la teoría sola, sin la aplicación a los problemas, la que tenemos que conocer, digamos, para aplicar a los problemas, ¿cuál es? Empezando de atrás para adelante. Lo último que vimos, conservación de la energía mecánica. ¿Cuál es la energía potencial de un resorte y la potencial gravitatoria? ¿Cuál es la energía cinética? Y que la energía mecánica total inicial es igual a la energía mecánica total final. Listo. Esa es toda la teoría de energía que tenés que conocer. Bueno, ahí vamos. Entonces, la teoría que tenés que conocer es poca, son pocas las... Bueno, lo que pasa es que hemos acumulado
óptica y varias cosas juntas en este parcial, pero tenés esas ecuaciones de dinámica, después las ecuaciones de la segunda ley de Newton, plantear el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de fuerza. Eso es para dinámica. Y trabajo. O sea, energía, trabajo y fuerza. La segunda ley de Newton. Esa es toda la teoría. Lo que tenés que hacer ahora con esa teoría, eso que decís vos de las demostraciones, yo lo único que hice fue mirar la situación problemática. Cuando resolves, cuando te enfrentas a la situación problemática, ¿sí? Vos ves que hay un cuerpo que está lanzándose de una altura h y que hay un resorte que lo espera abajo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Plantear la situación. Si hay un cuerpo a una altura h y está quieto, ¿qué energía tiene? Tiene energía potencial gravitatoria nada más. Y cuando cae, se le acaba la altura, entonces se le acaba la energía potencial gravitatoria. Y toda la energía potencial gravitatoria se transformó en energía cinética. Y con esa energía cinética, con esa velocidad, fue a chocar el resorte que lo esperaba abajo. Entonces, siempre se conservó la energía mecánica total. La altura, desde donde está el cuerpo, te define cuánto se va a comprimir el resorte acá. Porque mientras más alto, más se va a comprimir el resorte si no hay fricción en el camino. O sea, estamos hablando de situaciones problemáticas que no son tan complejas, si entendés qué es lo que tenés que aplicar en cada punto. O sea, la única demostración que hice yo fue despejar la velocidad o la compresión del resorte igualando energía mecánica, energía cinética, energía potencial. Nada más que eso hice. ¿Sí? No hice nada más que eso. Eso es todo el problema que hice. Los problemas de dinámica que resolví con las ecuaciones de Newton, con la segunda ley de Newton, fue poner los ejes donde correspondían, sumar la fuerza y igual y despejar alguna de las incógnitas. Nada más. Eso fue todo lo que hice. Para problemas de cinemática, un tiro oblicuo, ¿qué es lo que hago con el tiro oblicuo? Planteamos las ecuaciones de cinemática del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Bien? O del movimiento rectilíneo variado, quiero decir. O del uniforme y del variado, los dos, porque es un tiro oblicuo. Entonces, vos tenés que conocer, en realidad, las cosas que tenés que conocer son pocas. Las tenés que saber aplicar. Ecuaciones de movimiento en cinemática. La ecuación, ponele que no considere movimiento rotatorio. ¿Qué tenés que considerar movimiento rotatorio además de la ecuación de movimiento? La aceleración centrípeta. Sumás eso. Trabajo de energía y segunda ley de Newton con el planteo del diagrama del cuerpo aislado. Además de los espejos, por supuesto. Ese es un tema que en la Facultad de Física está en una materia que se llama Física 4. Física 4 que es óptica. General. ¿Cómo? Sí, claro. Sí, yo tengo que acomodarme. No, errores no van. Errores les comenté que no iban. Dale. A ver. ¿Lo tenés ahí en el compu? En un libro, perdón. Yo creí que yo te iba a hacer confitrión para que nos mostrara cuál es el problema. A ver. Díctame, decímelo, a ver si. Bueno, a ver. Una pared vertical. Sí. ¿Estás viendo la pantalla? La pared vertical. Sí. Sale. Bueno, esa es la cuerda. Bien. Una cosa rara que es la cuerda. Sí. Y agarra la cuerda. Así.
y la cuerda no va a... Así. Ajá. Y acá no hay nada, no hay polea ahí. No hay una polea ahí. En el extremo del puntal no hay una polea. Hola. Bueno, sí. Vos tenés entonces el puntal así, la cuerda para abajo y la cuerda para el costado. Está horizontal. No sé si es 30 grados. Esos son los 30. Bien. Bueno, sí. Bien. Sí, peso le vamos a poner. Nosotros no resolvemos con numeritos, pero vos tenés que resolver el diagrama de cuerpo libre, siempre. ¿Qué te pide el problema? Que calcules la tensión del cuerpo y las reacciones del puntal. Claro, claro. Sí, sí. No, es un problemita así, digamos, tiene la complicación esta de que vos tenés la cuerda, vamos a cambiar el puntal en negro, la cuerda en rojo, es la misma cuerda, ¿no es cierto? Así se supone que es la misma cuerda, creo que estoy entendiendo. Sí. Y entonces, ujú, sí, sí, acá tenés, si haces el diagrama, vos tenés que hacer el diagrama del cuerpo libre, del puntal y del cuerpo. El cuerpo que está colgando, tenés que hacer el diagrama del cuerpo libre del cuerpo. En el cuerpo actúa la tensión de la cuerda para arriba, ¿sí? Y el peso, nada más. Sobre el puntal, negro. Sobre el puntal, bueno, tendría que hacerlo un poquito más inclinado en todo caso. Aunque no, 30 grados con la horizontal está bien. Sobre el puntal actúan, ¿qué fuerza? La pared que lo está sosteniendo. Entonces la pared, en la pared hay una reacción que tiene dos componentes. Una reacción de la pared en X, una reacción de la pared en Y. Y en este punto, ¿sí? La tensión de la cuerda hace una fuerza que uno le podría poner en dos direcciones. Claro, la, claro, entonces la fuerza de la tensión te hace una fuerza hacia abajo, le hace una fuerza al puntal hacia abajo también. ¿Mm? Perdón, profe. Sí, Hay chicos que me parece que están en sala de espera. bueno, me fijo. Ah, tenemos dos, perdón. ¿Y por qué me sale? Me sale de salir. Me sale salir cuando estoy en pantalla compartida. Bueno, pero no te preocupes, digamos, por este problema. Quiero que vayamos más al... Está bien, es un lindo problema. A mí, no, no, a mí, como les digo, a ver, esta situación tenés, está bueno conocerla, por supuesto, tenés la fuerza que le hace la cuerda FI y FX, y también tenés el peso del puntal. Supongo que te dará peso el puntal o no tiene peso el puntal. No, del puntal. Despreciable. Claro, entonces no tiene peso el puntal, por lo tanto, no le pones peso al puntal. Y entonces las reacciones que te hace la pare son iguales a las fuerzas que le hace la cuerda al puntal. ¿Sí? Estas dos, fíjate, si sumas la fuerza, la Rx tiene que ser igual a la Fx y la Ri tiene que ser igual a la Fi. ¿Está? Eh, Ese es más o menos el planteo. Sí, claro.
Lo que pasa es que para resolver este tipo de problemas todavía hay una herramienta que todavía no hemos desarrollado, que es el momento de una fuerza, el torque. Claro. Sí. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Cómo se plantea la fuerza? Claro. Siempre cuando tenés un sistema ahí de dos cuerpos, te preguntan tenés que hacer el diagrama de cuerpo aislado de cada uno por separado. ¿Sí? Entonces, pero acá está faltando, pero para resolverlo completamente, a esto está faltando una herramienta que es el torque, que probablemente lo vieron en el cursillo, yo no sé si lo vieron. ¿Qué es lo que vamos a ver después ahora en el segundo cuatrimestre? Vamos a ver el torque de la fuerza. Entonces, para resolverlo más fácilmente este problema, tenés que calcular el torque, es decir, las rotaciones que producen las fuerzas, ¿sí?, al sistema. ¿De acuerdo? Porque este es un problema de cuerpos no puntuales. Este puntal es un cuerpo que no es puntual. El palo no es un cuerpo puntual. Nosotros hasta ahora estamos trabajando con dinámica de la partícula, no dinámica de los cuerpos extensos. ¿Está? Como los que hicimos, como los que venimos haciendo en todas las clases, nada más. Energía, diagrama de cuerpo aislado, ¿sí? Como los que venimos haciendo en todas las clases. Yo no voy a salir con un martes 7. Yo le estoy diciendo, energía, resorte que vimos, péndulo, resorte, cuerpo cayendo. Nada más, a lo sumo alguna combinación de los dos. ¿Bien? De cuerpo con un resorte. Lo que venimos haciendo. No les voy a salir con nada distinto ni los quiero joder, digamos. La idea es hacer algo que venimos entendiendo, que se supone que venimos entendiendo, que venimos desarrollando al menos. Esto no lo desarrollamos todavía porque para esto hace falta una herramienta más. ¿Está? Así que no se preocupen por este tipo de cosas, qué sé yo. Lo que venimos haciendo es otra cosa, no es esto. Sí, me interesa, me puede interesar de esto, el diagrama de cuerpo libre, pero no son cuerpos puntuales. Hasta ahora venimos viendo, todo lo que hacemos es cuerpos puntuales. Todo lo podemos reducir de rotaciones. Sí sumar diagrama de cuerpo libre, porque podés sumar la fuerza, tenés, qué sé yo, la normal, la fricción, entonces hace suma de la fuerza en X y suma de la fuerza en Y. Bien, ¿cuáles son en función del diagrama de cuerpo libre que hiciste? Y yo quiero que me plantees, claro, que se está moviendo. Exacto, despejarte de la aceleración, despejarte de la ecuación, de las ecuaciones, despejarte de la tensión de la cuerda, si hubiera una cuerda que lo tira. Nada más. No, bien. No es, no, no, yo quiero que sepan que yo les voy a tomar lo que estamos viendo, lo que estoy haciendo en las clases. Es más, yo para plantear el parcial me fijo en las clases de nuevo, para no darles cosas que no les he dado, obviamente. ¿Está? La idea es esa. Profe, Sí. Ajá. No hay problema. No hay problema. No. Dinámica no es es la parte dinámica que no tiene rotaciones y es dinámica de la partícula, no es dinámica del cuerpo rígido. Acá Franco me está levantando la mano. ¿Quiere decir? Claro, claro. Sí, también quería relacionar lo que está diciendo Luca, que por ejemplo, mira ese ejercicio que estaba recién en el pizarrón,
sino lo pide plantear, por ejemplo, en base a la energía y potencia. Creo que la clase pasada vimos algo de eso, ¿no? ¿Sí? Que hacíamos, plantear las ecuaciones en función de la energía, por ejemplo. Sí. Eso, En este no sé, lo problema podemos no. repasar de algún lado, porque vimos ejercicios puntuales y solamente recuerdo que la clase pasada fue como que mezclamos todo. No, lo vimos la clase pasada, la última clase La última, la última sí, clase antes de las vacaciones, y creo que la penúltima también. ¿Sí? Ya hace 3 clases que más o menos lo venimos viendo. A ver. que mezclamos todo, no, que vimos ese tema puntual, sí. Yo digo que mezclamos Sí, en la esto, primera clase que dividí energía vimos el autito ese que iba por una montañita y fue el único ejercicio que hicimos. La siguiente clase, que fue la última, combinamos más cosas, combinamos eso con un resorte, algo así, y la clase pasada volví a repetir algo de lo que habíamos hecho también. sí, ¿Está? con la del hilo y la bola que caía por una pendiente. Los tengo acá en la carpeta, sí, sí. Ah, la del hilo, la del péndulo ese que se cortaba, o no. ¿O cuál hilo? Un hilo que colgaba tan solo. Sí, que oscilaba, Un no. péndulo, sí, oscilaba y Péndulo, tenía una pared. que tenía una pared. Sí, sí, pero ese La problema. cena. Me interesa el péndulo, no la pared. Ese Perdóname. me voló la cabeza, por No, ejemplo. claro, pero yo les di un ejemplito que pasaba para. Pero lo interesante es lo que pasa con el péndulo antes de que toque con la pared, de que choque con la pared, nada más. ¿Sí? Sí, El es que, bueno, resto, analizamos el péndulo como en 3 puntos nosotros, A, B y C, y sí, miramos la altura, que bueno, cuando llegaba al punto B al punto medio estaba en el punto más bajo, y era sí. altura cero. Entonces lo Ujú. analizamos en cada cosa en base de, bueno, lo hicimos en función de la energía ese día. Exacto, y Sí. la clase pasada también calculamos, ¿te acordás? La altura del péndulo en función de el ángulo de la posición que tiene Claro, eso es eso. trigonometría, claro, hicimos trigonometría. Trigonometría, exacto. Calculas la altura y con la altura tenés la energía potencial y con la energía potencial me puedes calcular la velocidad cuando pasa por el punto más bajo, que es la velocidad mayor, cuando tiene mayor velocidad el cuerpo que está atado al péndulo. Energía cinética total, la energía mecánica total, perdón, es igual a la energía cinética en el punto S, porque la altura es cero. Siempre lo mismo. Cuando está quietito a una altura máxima o cuando está quietito comprimido, con el resorte comprimido, no hay energía cinética, es toda energía potencial, ya sea del resorte o del gravitatorio. Cuando lo soltas, cuando se empieza a mover, toda esa potencial, energía acumulada, que es la energía mecánica total en ese momento, y en todo el movimiento también, pero toda la energía que era potencial se empieza a transformar a energía cinética. Todo lo que no estaba quieto se empieza a mover, ¿sí? Y entonces la energía potencial empieza a disminuir y la cinética empieza a aumentar. Pero siempre la suma vale lo mismo. Listo. No es nada más que eso. ¿Ah? Entonces, utilizando los puntitos, a ver, en este punto del movimiento puedo calcular la energía mecánica total porque tengo velocidad y tengo posición. Entonces, con esa energía mecánica total, ¿sí? Como son fuerzas conservativas las que actúan, por ejemplo, entonces puedo calcular cualquier cosa a lo largo de todo el movimiento porque esa energía mecánica total es la misma. De eso se trata conservación de la energía. Y eso me interesa mucho que lo entiendan. Claro, bueno, yo ahí por lo menos ya estoy complicado, por ejemplo. El- También cuando vimos, creo, movimiento relativo, Sí, ahí bueno, hacíamos diferenciales, hacíamos mil no, cosas, olvídate. Bueno, transformación de Galileo, eso me morí. bueno, pero simplemente es, a ver, podemos dejarlo de lado, a ver, no se atoren con movimiento relativo, no hay problema. No lo incluyamos para el parcial a movimiento relativo. Pero, ¿cuál es la idea del movimiento relativo? Si vos te estás moviendo a una velocidad, vos venís en el auto con una dirección, a 50 kilómetros por hora, y viene otro en dirección contraria, a 50 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad con la que vos lo ves al que viene en dirección contraria? Vos vas con 50, él viene con 50, entonces vos lo ves a 100. Tu velocidad, la velocidad con la que vos lo ves al otro, es de 100 para atrás. ¿Tá? La idea es entender cómo Galileo pensó la cosa. Si vos estás corriendo para allá y hay algo quieto, para un observador fijo, para un observador quieto, el árbol está quieto, pero vos corres. Entonces, para vos que estás corriendo, el árbol se mueve.
Bien, esa es la idea. Y las transformaciones de Galileo lo único que hacen es poner un sistema de referencia, móvil y fijo, y ver cuánto vale la velocidad respecto al fijo y respecto al móvil. No hay nada más que eso, y es bien, además, intuitivo para nosotros, a pesar de que no sea verdadero para todas las velocidades. Claro, sí, sí. Sí, las componentes, sí, porque van con el coseno del ángulo que forman, con alguno de los ejes, con el coseno. Sí. Siempre que el ángulo que forma el vector fuerza lo tengas referido al eje X. Si el ángulo del vector fuerza es con el eje X, entonces lo que vos dijiste es cierto. Pero si el ángulo del vector fuerza es con el eje Y, como generalmente pasa con el peso en un plano inclinado, entonces es al revés. No, no, pero siempre en un plano inclinado. A ver, vamos de nuevo. Ya que estamos, voy a probar la pizarra, a ver, vamos a probar la pizarra de Zoom. Bueno, ¿cómo? No, no hay problema. No, estoy viendo si hay alguna forma de hacerle una grilla de fondo a la pantalla, no importa. Estoy probando la pantalla de Zoom. Digo, en un plano inclinado. No. Poco estampar, dibujar, será. Dibujar. Parece que voy al otro. Dibujar, texto, estampar, poco. ¿Y esto no gana? Dibujar. Está bien. Disculpen un segundito, estoy probando. Entonces, si tenemos, ahí está. Si tenemos un plano inclinado, a ver, tenés un plano, perdonen, de nuevo. No, vamos a dejar esto. No sé qué me pasa con el. Voy a dejar de compartir, me voy al otro pizarrón y listo. Sí. No, pero es que no sé por qué no podía escribir en el plano inclinado recién. Bien, ahora sí. Entonces, si tenemos un plano inclinado, con una inclinación, con una inclinación alfa respecto del horizontal, ¿sí? Y tenemos acá un cuerpo, bueno, está demasiado inclinado, tal vez, pero no importa. Tenés un cuerpito acá de forma cualquiera. El cuerpo, sobre el cuerpo, ¿qué fuerzas actúan? El peso, que es vertical, la normal, ¿cómo? M por G. El peso es masa por gravedad. Claro, no te estoy viendo muy bien, para el parcial. P, M por G. N es la normal del plano, ¿no es cierto? Entonces uno hace un diagrama de cuerpo libre. Digo, si no hubiera fricción. Si no hubiera fricción, yo no te estoy planteando fricción. Sí podemos plantear una fuerza de fricción para allá, por ejemplo. Fuerza de Ross. Podría ser. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Agarras el cuerpito y te fijas. Bueno, este es el cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles son los ejes que voy a poner? Bueno, voy a poner los ejes tangencial y normal. Estos son los ejes que voy a poner. Eje normal y tangencial. Sí. Bueno, ya lo vemos. Pero por ahora, vos tenés que plantear la fuerza. El peso, ¿sí? Si este ángulo es alfa, si el ángulo del plano inclinado es alfa con la horizontal, entonces este con la vertical es alfa. ¿Sí? El peso por perpendiculares, me cansé de decirlo, por perpendiculares ese es alfa. Entonces, si uno tiene que plantear la sumatoria de las fuerzas, acá haces, entonces la normal es para arriba, perpendicular, bueno, perpendicular, debería haber hecho
La normal, no lo quise hacer sobre el eje para no confundir, pero no importa. La normal, esta es la fuerza normal, la que le hace el plano, este es el peso, y para allá sería la fuerza de Ross, si hubiera. Bueno. Y para allá sería la fuerza de Ross. Bien. Entonces, sumatoria de las fuerzas en X. En X no, porque tenemos en el eje tangencial. Sobre el eje tangencial, ¿qué fuerzas tenemos? Y sobre el eje normal, ¿qué fuerzas tenemos? Sobre el eje tangencial, tenemos la fuerza de roce en dirección negativa. Si yo le pongo, yo elijo un sentido para el eje tangencial. Este es el más y este es el menos. Entonces la fuerza de roce nos apunta hacia el lado negativo del eje tangencial. ¿Y qué fuerza nos apunta hacia el lado positivo del eje tangencial? La componente del peso. La del peso. La componente tangencial del peso. En la fuerza normal, cuando hagamos la ecuación de la fuerza normal, va a tener la componente normal del peso. Al peso lo descompones en dos. Una componente normal y otra componente tangencial. Entonces, menos la fuerza del roce, más la componente tangencial del peso, que es peso por el seno de alfa, igual a 0, o igual a masa por aceleración. Si fuera igual a 0, quiere decir que la fuerza de roce está equilibrando al cuerpo. Si se está moviendo, esto es igual a masa por aceleración. Bien, a masa del cuerpo por aceleración. Bien, y del lado normal, ¿qué tenéis? La normal apuntando para arriba, menos el peso coseno de alfa, igual a 0, porque no se mueve en este eje. Nada más que eso. Entonces, ¿qué usaste? Vos me dijiste, la fuerza en X, dijiste, va con el coseno de alfa. Mentira, la fuerza, fíjate, la que en el eje tangencial, no va con el coseno, va con el seno. Por eso depende de depende del dato que tengas. Si el ángulo alfa está dado con la normal, entonces va a ser al revés. Si está dado con el eje X, entonces como decís vos. ¿Bien? Bueno, sigamos. ¿Alguna otra pregunta? Estudien un poquito más, van a estar estudiando análisis nomás, entonces. Falta mucho. Bien, pero acuérdate que... Ahora no hay que, de movimiento circular no hay que demostrar nada. Vos tenés que saber que un cuerpo de movimiento circular tiene aceleración centrípeta siempre. Y aceleración tangencial algunas veces, cuando el movimiento es acelerado. Si es uniforme, si el circular es uniforme, no hay aceleración tangencial. ¿Bien? Y la aceleración y la velocidad angular es igual a constante si es un movimiento circular uniforme. Si no es un movimiento circular uniforme, tendrás aceleración angular. No sé si lo dije bien. Si el movimiento circular es uniforme, tenés velocidad angular constante y aceleración angular 0. Lo mismo que pasa con un movimiento uniforme pero el movimiento rectilíneo. La única diferencia es que en el movimiento circular, además, tenés siempre aceleración. En un movimiento circular siempre hay aceleración normal. Siempre. Esa es la gran diferencia con el movimiento rectilíneo. En un rectilíneo uniforme no tenés aceleración de ningún tipo. Pero en un circular uniforme tenés aceleración normal o centrípeta, siempre. Pero las ecuaciones de velocidad angular, aceleración angular y ángulo recorrido en radianes son las mismas. No tengo idea. Yo quiero que lo puedan terminar en 1 hora y media. Eso yo todavía no lo armé, así que... No lo armé, no lo armé todavía. Eso lo tengo que Date, Luca. pensar. La idea es que puedan hacerlo, por supuesto, que no que les dé el tiempo, que no, qué sé yo, que no se atoren, que sea lo que han visto, que sea lo que hemos visto, que viendo las clases
les alcance, ¿está? Nada más. No pretendo que en 1 hora y media se pueda hacer. ¿De acuerdo? En 1 hora y media, a lo sumo 2 se puede hacer. O sea, que se puede hacer en 1 hora y media para darles 2 horas y empezar temprano. Empezar, si se pudiera, a las 8:40. 8:45. Sí. 20:40 sería bien. ¿Ustedes están con clases de análisis hasta qué hora? Bueno, entonces las 45 entonces. O díganle que corten antes un poquito con el profe, así empieza. Sí, corta antes el profe igual. Perfecto, entonces arrancamos a las 45. Arranquemos a las 45 en punto. Yo voy a ponerme ya listo a las 40 para que ustedes se vayan ingresando. ¿Bien? Vamos a hacer, como les dije, varios temitas y se los reparto a la azar. Ah, tiene la ecuación de los... sí. Sí, que es semejanza de triángulos. Eso. Tangente. Con la tangente. Bien, bien. Bueno, eso por un lado, eso por un lado. Bien, esto está bien por un lado. Por el otro lado, tenés que saber bien trazar los rayos principales para determinar la imagen. Traza, entonces, ponemos un objeto acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, son genéricos. Los problemas no van a ser así como pusieron en el chat. Eso es un espejo cóncavo colgado de una pared con un resorte en la base. Qué sé yo. No, no, no. Como les digo, que cae sobre un objeto. No, no, no. Esas cosas no me interesan. La idea es que los que hemos visto en clase, con las aplicaciones que hemos visto en clase, se puedan hacer. ¿Está? No, sí, se pueden hacer un montón de problemas, pero en principio es aplicar los conceptos a algunas situaciones y por ahí decirme algún concepto también. Lo que pasa es que si les pido algún concepto también es muy fácil. Les digo, están en su casa, tienen la computadora, tienen los exámenes que tomamos son a libro abierto, los exámenes finales. Porque son a libro abierto, porque la verdad es que tienen el acceso a todo y está bueno que tengan el acceso a todo. Eh, es, lo, es lo que yo hago todo el tiempo. Es lo que- Tal cual. Es así. Es así. Lo que pasa es que tenés que saber cómo usarlo, tal cual. Así es. Profe, Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? profe, sí, Sí, ¿le puedo mostrar un ejercicio para ver cómo lo plantea de movimiento circular? Y dale. ya, a ver. ¿Querés que te haga coanfitrión? Bueno, Así. ¿Eh? Juan Barreton, ¿cierto? sí, sí, sí. Dale. Ahí está de coanfitrión. ¿Querés compartir? Bien. Sí. ¿Cuál estás diciendo? ¿El 16? ¿Ese? Sí, el 16. Es para ver cómo lo plantea, en realidad, porque me cuesta verlo. Una partícula se mueve. Este lo hicimos en clase, creo, ¿o no?
O lo hice el año pasado. No sé. Una partícula se mueve en un movimiento circular en un determinado instante, tiene como módulo 10 metros sobre segundo. Es 16, lo voy a buscar yo, así lo vamos rayando acá. ¿Ah? Pero Bueno, dale. calcular las Dale. componentes, nos pide calcular las componentes, lo saqué todo. Calcular las componentes de la aceleración, calcular el módulo de la aceleración, se trata de un movimiento uniforme variado, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse? Fíjense, es una partícula que se mueve en un movimiento, bien, ya le dije, en un movimiento circular en un determinado instante, tiene un módulo de la velocidad 10 metros sobre segundo. Y el vector, en ese instante, le sacaste una foto. Y el vector de aceleración forma un ángulo de 30 grados como muestra la figura. Bien. Calcular las componentes de la aceleración en ese momento. Vos sabés que las componentes de la aceleración son tangencial y normal. ¿Sí? La normal es la centrípeta y la tangencial es la que va paralelo a la velocidad tangencial. Entonces, ¿quieren que lo hagamos nuevo? Lo ponemos en el, Bueno, ponemos en el pizarrón. Entonces, dejate de compartir, Juan. Lo vamos a buscar. Yo lo tendré que buscar en física 2. ¿Dónde estaba esto? Física 1, perdón. Física 1, guía de trabajo práctico. ¿Me das problema 16 de qué o qué página es? ¿Te acordás? Estoy buscando los no me sale, a ver, fijo. 16. 45 creo que es. Bárbaro. Voy por la 35, 40. Acá está. Es antes del movimiento relativo, ¿no es cierto? Así. Acá lo tengo. Entonces ahora les comparto. No, voy a copiar y lo voy a poner en el pizarro. Eso voy a hacer. Parece que está un poquito lento esto. Ahí va. Por un lado, me falta, encima está partido en dos el problema, así que 42 lo tengo. Bien. Qué padre. Vamos. Bueno, entonces ahora sí les comparto. Compartir la pizarra. Ahí está. Dice una partícula que se mueve en movimiento circular en un determinado instante. Entonces le sacamos una foto cuando está ahí. Le sacamos la foto cuando está ahí y teníamos un velocímetro y teníamos un velocímetro y nos midió que la velocidad valía 10 metros sobre segundo. Y que la aceleración tenía esas dos componentes. Perdón, tenía esa dirección. Entonces, calcule las componentes de la aceleración. Nosotros sabemos que la aceleración en un movimiento circular tiene, en el peor de los casos, tiene dos componentes. La que apunta al centro del círculo, que es la componente normal o centrípeta, ¿bien? Y la otra, ya le vamos a hacer la flecha. Y la otra componente, que es la tangencial, o la que está en la dirección de la velocidad, que es tangente al círculo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, fíjense, la componente, este es el vector velocidad, lo descompongo, ¿sí? Y esta es la dirección, hago una línea de puntos ahí, no sé si se entiende que eso es una línea de trazo, me fea. Quiero decir,
esta componente es la proyección del vector aceleración sobre el eje normal. Y esta es la proyección del vector aceleración sobre el eje tangencial. ¿Está? Entonces, esta es la aceleración, la componente tangencial en ese momento, y esta es la componente normal en ese momento. ¿Sí? ¿Cuánto vale la componente normal de la aceleración? Y yo sé que es la centrípeta, o sea que esta es igual a b cuadrado sobre el radio del movimiento. Y la velocidad en ese momento, ¿cuál es? 10 metros por segundo, entonces esto es 10 metros sobre segundo, al cuadrado, dividido 0,7 metros. Ahí tengo la aceleración normal. ¿Estamos? Calculé la aceleración normal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, ¿Me sí, sí. escuchan bien? ¿Cómo calculamos la aceleración tangencial? Y bueno, es la otra componente del vector. Ah, pero estamos en problemas si yo no tengo el vector aceleración, el módulo del vector aceleración no lo sé. Pero sí que tengo, ¿qué es lo que tengo? Fíjense, podríamos haber agrandado este triangulito, lo vamos a agrandar. ¿Por qué no me deja? ¿Qué sirve por qué no me deja agrandar? Ah, me tomo todo. Bueno, no importa. Entonces, tenemos el triangulito este. Tenemos el triangulito del vector aceleración para acá. El vector, ese es el vector aceleración completo, ¿no es cierto? El vector aceleración normal, que va para acá, que es la proyección del vector aceleración en el eje normal, pero el medio largo. Aceleración normal. Y el vector... Y el vector aceleración tangencial, que es la componente tangencial del vector aceleración. O sea que tenemos un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale la hipotenusa de este triángulo rectángulo? De este y este. La hipotenusa del triángulo rectángulo es el módulo. El módulo. Claro, el módulo del vector aceleración completo es la hipotenusa del triángulo rectángulo, que es igual a ¿qué? Bueno, si tomamos el coseno, este es 30 grados de triángulo, el coseno de 30 grados, que es el cateto adyacente, que es la aceleración normal, dividido la hipotenusa, que es el módulo del vector aceleración. Entonces, el módulo del vector aceleración lo calcula haciendo trigonometría nomás. Es la aceleración normal, paso para acá, módulo de la aceleración, paso ese dividiendo, y me queda que el vector aceleración, el módulo, es igual a la aceleración normal dividido el coseno de 30. O sea que es ese numerito dividido el coseno de 30. Y ya tengo el vector de aceleración normal. Tengo ese. Entonces ahora puedo calcular la componente tangencial. Aceleración tangencial. Aquí, bueno, utilizo este otro triángulo rectángulo, pues este 60, si este valía 30. Y entonces el coseno de 60 grados va a ser igual ¿a qué? A cateto adyacente, que es aceleración tangencial, sobre el módulo de aceleración. Y bueno, calculan la aceleración tangencial y tienen los tres vectores. Tienen las dos componentes y el vector, quiero decir. El módulo de la aceleración, las componentes. A y B lo tenemos. Dice, si se trata de un movimiento uniformemente variado, ¿cuánto tiempo tardará en detenerse? ¿Qué significará que sea uniformemente variado? Quiero respuesta. ¿Tiene velocidad constante? No, es El variado. módulo de la velocidad no, no variado. cambia. Lo único que cambia es el sentido y la dirección. ¿Cómo? El módulo no cambia de la velocidad. Lo No, único que sí cambia es el cambia. sentido y la dirección, creo, ¿no? No, ¿Puede sí ser? cambia. El movimiento, Ah, al revés, al revés. el circular uniforme es el que decís vos, que no cambia el módulo de la velocidad. Claro. Pero en este caso tenemos un movimiento circular variado, y variado uniformemente. ¿Cómo es el rectilíneo uniformemente variado? ¿Cómo es el MRUB? ¿Cómo es? Si fuera rectilíneo. ¿Cómo es la aceleración?
Constante. Constante. ¿Cómo? Constante. Sí. Entonces, la aceleración en un movimiento circular variado, en un MR circular variado, gamma, la aceleración gamma es constante, lo que implica que la aceleración tangencial es constante. Acuérdense que gamma es igual a la aceleración tangencial dividido el radio. Entonces, si gamma es constante, la aceleración tangencial es constante. ¿Qué quiere decir? Que este vectorcito siempre apunta así, siempre es constante. ¿Sí? Siempre tiene el mismo módulo de aceleración tangencial. Eso significa que esta componente tangencial, en este otro punto, ¿sí? En este otro puntito la velocidad va a ser más chiquita, supongo. La aceleración tangencial va a tener el mismo largo para atrás. Y entonces, como siempre está tirando para atrás esa aceleración tangencial, en algún momento se va a detener. Y entonces uno tiene que plantear de esta manera, con las ecuaciones de aceleración angular y velocidad angular. Si gamma es constante, gamma que es igual a aceleración tangencial sobre r, que ya la calculamos de acá, la aceleración tangencial, entonces omega, perdón, menos aceleración tangencial sobre r, omega es menos, y si quieren le ponemos gamma 0, el valor que saquen de ahí, menos aceleración tangencial sobre r por el tiempo más la velocidad inicial, más omega inicial. Entonces uno puede hacer las cuentitas completas. Tomando como velocidad inicial esta velocidad de 10 metros por segundo. ¿Sí? De acuerdo. Acá tal vez en un determinado instante le saqué la foto y a partir de ese instante cuánto tiempo tarda en detenerse. Acá faltaría decir a partir del tiempo que tomé la foto y donde iba a 10 metros por segundo. Entonces esa sería la velocidad, uno tendría la velocidad angular inicial, omega 0 sería 10 metros sobre segundo, que es la velocidad tangencial dividido el radio. Recuerden siempre, la velocidad, la aceleración angular es la tangencial dividido el radio. La velocidad angular es la velocidad tangencial dividido el radio. Entonces uno puede calcular todo. ¿Y cuándo se detiene? Cuando omega es igual a 0. Es decir, cuando A tangencial sobre R por el tiempo es igual a omega 0. O sea que uno podría hacer un poquito más. Profe, disculpe, pero ¿qué sería omega y gamma? Aceleración angular y velocidad angular. Del movimiento circular lo sacamos. Son las ecuaciones del movimiento circular. Voy a repetir eso. Un movimiento circular tiene, como en este caso, vamos a hacer este video. El movimiento circular tiene la velocidad lineal o tangencial, ¿sí? Y además tiene la velocidad angular, es decir, la cantidad, el ángulo que recorre en un tiempo determinado. O sea que uno plantea el movimiento circular, como les expliqué en clase, uno plantea el movimiento circular siempre como diciendo, bueno, un cuerpo que realiza un movimiento circular está barriendo un ángulo θ con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en vez de posición en el movimiento circular tenemos ángulo barrido en radianes. En vez de X, tenemos ángulo barrido. En vez de velocidad lineal, tenemos omega, que es el ángulo recorrido respecto al tiempo. Si el movimiento es uniforme, es ángulo barrido en radianes dividido el tiempo. ¿Y antes qué era la velocidad? Posición dividido tiempo, ¿no es cierto? Y también tenemos aceleración angular. Aceleración angular, que es cuánto varía la velocidad angular con el tiempo. Bien. Hicimos el análisis de un movimiento circular. En un circular uniforme, esto es constante. Pero si tenemos un circular uniformemente variado, tenemos que gamma es constante,
que omega es constante igual a gamma cero. Las mismas ecuaciones que habíamos visto para el movimiento rectilíneo uniformemente variable. Aceleración constante, aceleración por tiempo más velocidad, en este caso angular, en vez de posición, ángulo recorrido, que es un medio de gamma 0 por t cuadrado, más omega 0 por t, más θ 0, ángulo inicial o fase. ¿Sí? Cuando arranca desde un ángulo distinto de 0 el movimiento, entonces se llama la fase del movimiento. Esto lo charlamos, tal vez lo pasamos medio rápido, pero bueno, es lo que se aplica en este problema. Y estas aceleraciones angulares, velocidad angular y ángulo recorrido se relacionan con las tangenciales. Se relacionan con la velocidad tangencial de la siguiente manera. Este es omega por el radio del movimiento, gamma, perdón. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio del movimiento. La aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio. ¿Bien? ¿Bien o no bien? Y el ángulo Sí, se va entendiendo. El ángulo recorrido es, si recuerdan, el ángulo, la porción de arco, una porción de arco, L, la porción de arco, es radio por θ. Entonces, el radio, la distancia recorrida, ¿sí? Es sobre R. Estoy poniendo las L, o bien así. Vamos a hacerlo. Estas son las relaciones. La velocidad angular relacionándose con la velocidad tangencial. La aceleración angular con la aceleración tangencial. ¿Sí? Y acá ponemos L, que es el arco recorrido, que es el ángulo por el radio. ¿Qué es lo que aprendimos antes? Siempre hay que multiplicar por el radio para llegar de las tangenciales a las angulares. La velocidad tangencial, sabemos la velocidad, siempre, el vector velocidad, siempre es tangente a la trayectoria. Este punto, entonces, una tangente, recuerden que es un vector que roza en un solo punto a la trayectoria. Entonces, esta es la velocidad en el punto 1, esta es la velocidad, el vector velocidad en el punto 2, siempre perpendicular al radio en el caso del movimiento circular. Exactamente. Perpendicular al radio, siempre. Entonces, este problema nos plantea, lo que está bueno del problemita es que nos plantea esto, cómo relacionar, que tenemos que tener en claro, cómo relacionar las aceleraciones tangenciales con las angulares, o la velocidad tangencial con la angular. O el ángulo recorrido con la velocidad tangencial, con el arco recorrido. El ángulo barrido con el arco recorrido de la distancia. Está bueno el problema. Creo que lo hicimos, no sé si lo hicimos, no importa, pero esto se plantea, o sea que además de plantearnos un problema de movimiento circular, nos está planteando un problema de movimiento rectilíneo variado. Digo, o circular uniformemente variado. Circular uniformemente variado, gamma constante, aceleración constante. Tenía un montón de cosas para darles de cantidad de movimiento lineal, temas nuevos. ¿Qué es L? Que lo planteo debajo. L, el arco recorrido de la distancia. Es el arco. El círculo, ¿qué distancia recorre? Esta partícula se está moviendo en el círculo, ¿no es cierto? Esta es la distancia que recorre. Es un arco de círculo. Si cuento de acá hasta acá, el arco de círculo es este pedacito que recorre. Es el arco de círculo, o la distancia recorrida, que le pongo L para no ponerle X, porque X es la variable lineal. L es el arco. La distancia recorrida, que es el arco de circunferencia. Si fuera la distancia, si fuera la circunferencia completa, ¿cuál es el arco? ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? 2pi. 2pi por el radio. La longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. El arco, ¿no? ¿Qué es W? Omega.
Omega, omega es velocidad angular, L, esto es el ángulo barrido con respecto al tiempo. Hizo 2 vueltas en 3 segundos. 2 vueltas en 3 segundos son 2 pi. ¿En arco recorrido? No. Una es distancia recorrida y el otro es ángulo en función, ángulo dividido tiempo. Son distintas. Una es velocidad y otra es distancia. Hacé la comparación con el movimiento rectilíneo. Lo que es posición, ¿sí? O distancia recorrida y lo que es velocidad. Acá tenés ángulo recorrido y otra cosa es velocidad angular. Es la cantidad de ángulo que recorrió en el tiempo. Hizo 50 revoluciones por minuto. Hicimos varios ejemplos de eso. ¿Cuál es? Si te digo que hizo 50 revoluciones por minuto, ¿cuál es la velocidad angular? ¿50 revoluciones por minuto? No, tengo que darlo en ángulo dividido tiempo. Una revolución es una vuelta, 50 vueltas por minuto. Entonces, 50 por 2 pi me da el número de vueltas que da. Son 100 pi vueltas dividido 3 segundos. Esa es la velocidad angular. La cantidad de ángulo recorrido en el tiempo que tardó en recorrer. No, la frecuencia esa es la velocidad angular. La frecuencia es lo que yo te di. 50 revoluciones por minuto es la frecuencia. Es cuántas vueltas hace por unidad de tiempo. No cuál es el ángulo. ¿Sí? La velocidad angular es el ángulo recorrido en función del tiempo. La frecuencia es el número de vueltas con el tiempo. ¿Ah? Por eso hay un 2pi jugando, un 2pi. Si tenés que calcular la frecuencia, tenés que sacarle el 2pi, dividir por 2pi. Si tenés que calcular el ángulo, tenés que multiplicar por 2pi. Quedó claro. Y esto es falta de estudio, no va. Es Sí, falta de... a mí igual me confundía Omega y todo. Ahora quedó mejor. Bueno, mejor, bárbaro. Quedaba el Stendhal. No, y además me van dando ideas ustedes de qué tomarle, así que está bueno. Ya se los expliqué, así que ya tendré que estar claro. No, el otro ejercicio que hicimos es el que le sigue abajo, que es el del chorro de agua. Ese otro hicimos. Ese lo hicimos Sí. ya, calculando la aceleración. No sé si hicimos este, pero este está bueno, está lindo. Podemos cambiarle algunas cositas, pero... Bueno, ¿estamos? ¿Alguna otra preguntita? Las chicas no preguntan nada, son más tímidas, si es que están despiertas. Bueno. Si no hay más preguntas, yo no tengo mucho tiempo más de darle una clase ahora de un tema nuevo, así que... Profe, yo sí tengo dudas antes de la semana que viene. ¿Por dónde le escribía? Que me olvidé. ¿Por el mail directamente? mejor hacer un mail, sí, ya, porque no voy ni voy a consultar el aula virtual, así que mejor hacer un mail, sí. Ok, lo voy a buscar acá en las clases. En algún lado lo debo tener anotado. Ya, se los mando ya, en el chat te lo mando el mail. Para que... gmail.com. ¿Bien? Ese es el uso diario. ¿Quedamos así entonces? Profe. Sí, nos vemos la semana que viene entonces, profe. Dale, suerte, revisen todo entonces, más o menos lo que hemos visto. Uno nunca termina de saber todo, pero la idea es que quede la forma de encarar los problemas, que queden los conceptos principales. Nos vemos. Esperemos que queden para la semana que viene. Profe, una Nos preguntita. vemos, profe. Gracias, chao. Modalidad ya estaba claro eso, ¿no? También. Sí, claro, se los envío por mail el parcial. Ajá, entramos acá al Zoom con cámara, va a haber asistencia. Sí, así es. Zoom con cámara abierta. Zoom con cámara abierta y... No, en principio no. En principio lo estoy viendo hacer el parcial a ustedes. ¿Sí? Los estoy viendo y ustedes son los alumnos que yo tengo
agendados, listados. Claro. Pero sí tienen que tener a mano la libreta. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, estamos entonces. Bueno, nos vemos entonces. Chao, chao.